Bienvenidos a Es Real. Nos alegra tanto saludarlos y que podamos experimentar juntos que Dios es verdadero, que actúa en nuestras vidas, que es un Dios sencillo, cercano. Hoy vamos a hablar sobre esa cercanía de Dios. Muchas veces hemos tratado el tema acá en el programa de los milagros de Dios, esas manifestaciones sobrenaturales. Hemos visto cómo Dios sana, libera, transforma, y te invito a que visites la página web del canal Televid y conozcas en los anteriores programas estas historias y estos testimonios de cosas sobrenaturales. Por ejemplo, la semana pasada estábamos hablando de una mujer que Dios hizo que su pie creciera. Tenía un problema de cadera, la longitud de ambos pies era diferente, y en una sanidad sobrenatural Dios hizo que este problema de salud se solucionara. Yo te invito a que veas este testimonio. Y así como muchas otras historias hemos compartido acá en Es Real. Pero hoy vamos a hablar de cuál es nuestra verdadera recompensa. Porque si nos quedamos solamente en las manifestaciones y en lo que Dios puede hacer por nosotros acá en esta tierra, podemos caer en una fe un poco superficial. Yo te invito, Pablo, como siempre, te saludo, ¿cómo estás? Tú que a la luz de la palabra de Dios siempre nos expones la verdad del Evangelio. Cuéntanos, ¿cuál es la verdadera recompensa del creyente? ¿Y por qué quedarnos meramente en lo que Dios nos puede dar y solucionar acá puede ser una fe superficial? Tiempo atrás, Manuela, hola, pude escudriñar en las Escrituras algo que me llamó mucho la atención. Y es que a veces nosotros nos acercamos al texto bíblico de manera desprevenida y no contamos con la idea que Dios quiere hablarnos a través de ella. Dios habla por medio de su revelación, habla por la iglesia, pero sobre todo nos habla en su palabra. Y esta palabra es viva, es dinámica, dice que es eficaz. Y esta palabra no solo es eficaz, sino que hasta dice Él y se anima a decirnos que es capaz de atravesar hasta los huesos. Se refiere a los huesos como esa sustancia, el tuétano, que está a nivel interno de todo nuestro sistema óseo. Y cierto día, escudriñando en las Escrituras, me topo con la siguiente palabra que Dios me da. Y dice que Dios galardona a aquellos que le buscan. Y por algún tiempo me cuestioné el verdadero significado de esa palabra. ¿Cuál es el galardón de Dios? ¿Qué significa que Dios te dé un premio? ¿Cómo el Dios omnipotente puede premiarte, darte algo? Un galardón es una medalla, un galardón es algo que tú obtienes por algún tipo de mérito. Y entonces, ¿cuál es la acción que Dios nos está pidiendo para otorgarnos su galardón? Y Él dice, yo galardono, yo te doy una medalla, no te la está dando cualquier persona, no es una medalla que carne y sangre te están dando, es el Dios mismo quien nos está diciendo que si le buscamos, nos hacemos acreedores por su providencia, desde su iniciativa, como una promesa de su galardón. Tanto comencé a meditar sobre esta palabra y fui aprendiendo a lo largo del tiempo dos cosas maravillosas que te quiero compartir hoy. La primera de ellas es que he descubierto dos tipos de creyente. Hay creyentes que saben que Dios existe. Por eso somos creyentes, creemos que Dios existe, creemos que Jesús murió por nosotros en la cruz, que accedemos por medio de su sangre a la salvación, creemos en la iglesia y todo aquello que nosotros profesamos en el credo, que es la confesión de fe. Y este tipo de creyentes que solo se circunscribe al credo, a creer que Dios está allí, busca a Dios para obtener cosas. Yo fui alguna vez ese creyente, buscar a Dios para tener
para resolver situaciones. Entonces tengo una enfermedad, sé que Dios existe, tengo diferentes alternativas. Plan A es Dios, plan B es médicos, plan C es la casualidad, es la suerte, es el azar, o es el reiki, o es alguna otra solución alternativa. Y hay creyentes que se mueven dentro de ese rango, en esa esfera. El Dios que busco para solucionar mis necesidades temporales. Y es que todos nacemos necesitados. Dios sabe que tú necesitas algo. Yo, para desplazarme acá y estar grabando, necesité un transporte, necesito alimentación, necesito vestimenta. Pero algunas veces, y quiero que seamos honestos y examinemos nuestro corazón, utilizamos a Dios como un medio. Y ese es el secreto de esta palabra que Dios nos da. Utilizar a Dios como un medio. La criatura utilizando a su creador para obtener beneficios. ¿Y sabes cuál es el otro tipo de creyentes? El otro tipo de creyente es aquel que descubre en esta palabra, donde nos da el secreto, que el galardón, que la búsqueda imperenne, que la búsqueda continua, que nuestro peregrinaje en esta tierra no es nada más y nada menos que una búsqueda de Dios, una búsqueda de aquel que nos creó, de aquel que nos amó y por qué nos amó. Es una búsqueda del Señor. Y sabe Él que nosotros estamos tan distraídos en nuestros problemas del día a día, que nos da esta promesa: yo galardono a aquellos que me buscan. Y pensarán algunos, entonces el galardón es que Dios te dé carro, casa y beca. Pues no, porque Dios no es un medio para alcanzar esto. Dios es el fin del cristiano. El fin del sacrificio de Cristo es ese encuentro. Religión, en latín religare, volver a unir dos mundos que por el pecado estaban separados. Y es precisamente esta palabra la que nos lleva a encontrar ese galardón. Y quiero que a continuación no te despegues de nosotros, porque vamos a desarrollar cómo se busca a Dios, cuáles herramientas Dios nos da para que le busquemos y cómo es el galardón de Dios. Quiero que comprendamos, quiero compartirte lo que es tener a Dios como galardón. No los galardones del mundo, sino Dios mismo como galardón. Así es, Pablo, muchas gracias. Y la palabra de Dios dice que el reino de los cielos es como un hombre que encuentra una piedra muy preciosa, y una vez la encuentra, él toma esa piedra y es tan valioso lo que acabó de encontrar que suelta todo lo demás, suelta todo lo otro para poder obtener esa piedra. Y ¿sabes algo? Lo mismo nos pasó a ti y a mí cuando nos encontramos con ese verdadero galardón que es Dios mismo. Uno en ese momento deja todo y empieza en un caminar que parece una aventura. Pablo, te quiero hacer una pregunta. Fíjate que muchas veces nos han vendido una espiritualidad que es una especie de como multinivel, donde tú alcanzas metas, logros, objetivos. Incluso hay corrientes de la iglesia que pueden tornar un discurso muy tipo multinivel, como si fuera subir, escalar. ¿Qué peligros crees tú que hay detrás de una espiritualidad que se percibe de esa forma? Bien, este tema es tan apasionante porque creo que es un tema supremamente contemporáneo a lo que estamos viviendo como iglesia actualmente. A lo que tú te refieres como esa predicación del Evangelio, con la cual el Evangelio me lleva a mí a conseguir estatus y las cosas que el mundo anhela, desea y cree que son
el ideal máximo de realización humana. Este ideal máximo de realización humana no se consigue por medio de estas formas, no se consigue por medio de estas cosas. A esto se le conoce como el evangelio de la prosperidad. Es decir, yo voy a prosperar con Cristo, pero desconocemos cuál es la prosperidad para Dios. Y es que mira que para entender la realidad del creyente, debemos comprender que existen dos mundos o dos naturalezas que conviven entre nosotros. Por un lado tenemos un mundo que nos ofrece ideales, parámetros, expectativas o niveles a los que acceder. Y si tú hablas con cualquier persona, vas a encontrar, si le preguntas sobre los sueños, los anhelos de su corazón, la mayoría está o buscando un trabajo o anhelando una relación o queriendo conseguir una casa, o la familia estableciendo feliz, un ahorro, la familia feliz. que incluso son cosas buenas. Son cosas deseables, sin embargo son cosas del mundo, son cosas que tú puedes tener sin Dios en el mundo. Tú puedes tener carro, casa y beca sin Dios y habitando en el mundo. Pero entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Dios cuando nos ofrece ese galardón? Nos está diciendo, hay una realidad máxima, hay una sustancia, ¿por qué no? Hay una presencia que yo les quiero entregar a ustedes. Y ese es el galardón. No me quiero adelantar mucho, pero tiene que ver como el galardón de Dios es la presencia de Dios mismo en tu vida. La atmósfera de Dios, la atmósfera del cielo manifestándose en tu vida diaria. ¿Sabes qué pasa, Manuela, cuando la atmósfera de Dios se manifiesta a través de nosotros? Vas a ver piernas crecer. Como lo vimos en el anterior programa. Como lo vimos Que anterior. lo pueden recapitular en la página del canal Televid. Es real, programación es real, y ahí vas a ver ese testimonio. Ver personas que sus vidas son cambiadas. Te voy a contar una experiencia. Quiero que escuchen esta experiencia que tuve hace poco. Y es que me invitaron a hacer una oración por una persona que se encontraba mal en un hospital. Y saben, nosotros oramos por enfermos porque hemos visto que Dios sana. Y cuando tú ves que Dios sana, pues te animas y oras por enfermos. Voy al hospital, ese era un día en el que tenía pico y placa, y tomo un taxi ahí cerca de mi casa. En la esquina había un taxista parqueado, tomo el taxi, el hombre se veía muy afanado, me pregunta que hacia dónde voy, siempre estaba un poco ese hospital lejos de mi casa, frunce el ceño, pero creo que estaba en un estado de necesidad tal que pues me lleva. Me lleva al hospital y me dice, ¿y lo tengo que entrar? Y yo le dije, sí, por favor, porque tengo que orar por una persona y las visitas ya se van a acabar. Y entonces él me entra al hospital y cuando me entra, inmediatamente una persona lo para y le dice, venga, por favor, lléveme a tal parte. Y yo le digo, sí, ve, por esperar, ahora tienes esta bendición, pero la historia no se queda allí. Él se despide de mí, me pregunta que qué hago yo le cuento lo que hago y se despide de mí con una gran sonrisa. Después yo regreso a mi casa, tomo otro taxi y regreso a casa, tengo una reunión con una chica que estaba pasando por una necesidad y después esta chica me dice, por favor ayúdame a tomar un taxi. Vamos a buscar un taxi y era este mismo taxista. Y este decía, pero no puedo creer, otra vez me lo encuentro y me cuenta que le había ido muy bien y que no hacía sino tener carreras continuas. Y decía, es como si Dios estuviera haciendo algo. No queda ahí la historia, porque la chica que él lleva fue lejos, era una carrera larguísima. Esta chica impregnada de la presencia de Dios, una chica que conoce el secreto de caminar con Dios, comienza a hablar con él y lo que te estoy contando lo sé porque el taxista averigua mi teléfono, me llama y me empieza a preguntar, Pablo, ¿usted qué hace? ¿Qué es lo que usted hace? Ese día, esta chica, yo me fui hablando con ella, yo tenía una necesidad muy grande, económica, y ella me ayudó, ella me auxilió. Y yo quiero encontrar a ese Dios vivo, aquí hay algo que está pasando, a mí nunca me había ocurrido eso, y desde eso me ha estado yendo muy bien y he estado comenzando a buscar a Dios.
Mira, Manuela, les digo a ustedes, sin decirle una sola palabra, sin mencionarle a Dios, sin decirle arrepiéntase, conviértase en el Evangelio. Pero cuando tú caminas con Dios y crees en el que es sobrenatural, el galardón del creyente es su presencia misma. Y la presencia de Dios en nosotros, en el Antiguo Testamento, le llamaban la unción que tenían los profetas. Esa unción no es para jactarnos, esa unción es el galardón. ¿Y sabes qué nos promete nuestro Señor Jesucristo? Pocas veces le damos esta mirada a las palabras cuando el Señor nos dice que si nosotros lo recibimos a Él y confiamos y creemos y nos abandonamos en Él, abandonarnos en Él es abandonar la búsqueda de los ideales del mundo, no que sean malos, es cuestión de prioridad. Y si yo priorizo la búsqueda de Dios por sobre los ideales del mundo, ¿sabes la promesa que nos hace el mismísimo Hijo de Dios, nuestro Señor, el cual nos da el nombre de cristianos? Él nos dice, y lo demás, si buscáis el reino de Dios, lo demás, yo os lo voy a dar por añadidura. Y hay un tipo de creyentes que está buscando la añadidura. ¿Y qué es por qué buscar la añadidura cuando tenemos aquel que es el paquete completo, no? Y que da la añadidura y que lo que tú decías, o sea, la presencia de Él trae como consecuencia esa añadidura. Consecuencia, por ejemplo, la sanidad, la paz, la del bienestar familiar y tantas cosas que como personas queremos, anhelamos. Pero cuando lo ponemos a Él en el centro y entendemos lo que tú dices, que es que Él es el galardón, yo creo que ahí es cuando madura nuestra fe. Pablo, y sabes, como evangelizador, y yo también lo he podido experimentar, uno ve que, por ejemplo, Dios sana a alguien de una enfermedad y la persona se queda en el milagro. Es una invitación también a maduremos nuestra fe, no nos quedemos en lo circunstancial. Sí, porque Dios te sanó, pero igualmente el día de mañana vamos a tener que partir. Hay una realidad que es eterna. Busquemos más bien también al que es eterno, al consumador, a la que hace, al que obra, que es ese galardón que tú nos dices que es la presencia de Dios misma. Pablo, Dios pone deseos en nuestro corazón, anhelos, sueños, conforme a nuestro llamado, a nuestro propósito. ¿Cómo distinguir como creyentes cuando ese deseo y ese anhelo puede también convertirse en un distractor de esa búsqueda como tal del creyente? ¿Y cómo distinguir si ese anhelo viene de Él y va conforme a su voluntad y a su propósito? Santa Teresita del Niño Jesús, en uno de sus libros, tiene una cita que nunca se me va a olvidar. Yo la leí y se me clavó en el corazón. Ella dice lo siguiente: mi buen Dios no pone deseos irrealizables en el corazón del hombre. Obviamente Santa Teresita del Niño Jesús estaba alineada y sintonizada con el corazón de Dios. Mas también leemos en la Escritura que dice que el deseo y el corazón del hombre es perverso y engañoso. ¿Quién sondará esos caminos? Refiriéndose Dios a un mismo corazón. Entonces, ¿cómo conciliamos un Dios que dice, yo concederé los deseos y las peticiones de tu corazón, pero paradójicamente en otro texto nos dice que el corazón del hombre es perverso y engañoso? Y no es una contradicción, aparentemente podría parecerlo, sino lo que nos está mostrando la Escritura es que en nosotros coexiste una naturaleza mezquina. El apóstol Pablo hace una exposición maravillosa en la carta a los Romanos explicando el tema de nuestra antigua naturaleza con frases incluso fuertísimas como pobre de mí quien apartará este cuerpo de muerte. Entonces, ¿cómo reconocer qué deseo proviene del corazón, el que Dios me puso, y qué deseo es producto del capricho mundano? La pregunta es muy buena, pero la respuesta es muy simple. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios y su voluntad,
esa palabra de Dios, esos principios bíblicos que el Señor nos entrega, son como un filtro para nosotros comprender qué proviene del Espíritu de Dios y qué proviene de la carne. Entonces, si yo tengo anhelos que no son malos, por ejemplo, yo anhelo que mis hijos tengan una buena educación y me esfuerzo por ello y oro por ello. Es un anhelo del corazón. Pero qué bueno madurar la fe, que fue la palabra que tú utilizaste, y esa madurez de la fe, Manuela, sea buscar a Dios para comprender que la añadidura de Dios es darnos precisamente aquellos deseos que son conforme al corazón de Dios. No todos los deseos, por buenos que parezcan, son conforme al corazón de Dios. No todos los deseos. Hay deseos que provienen de la carne, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, querer ganarme una lotería, eso no es malo. Yo quiero, para ayudarle a muchas personas, eso es un buen deseo. Me voy a ganar la lotería y voy a dar el 98.9% para darle a las personas. Está. Pero también yo creo que a Dios a uno en la relación personal le va mostrando, y a la medida que nos vamos acercando más a su presencia, Él va quitando como esos cascarones de esos deseos y nos va mostrando cuál es verdaderamente su voluntad, ¿no es cierto? Y Él se va a encargar de que conforme a su voluntad nuestros deseos también se alineen. Pablo, yo te invito a que finalicemos con una oración. Dios, gracias. Ayúdanos a comprender, Padre eterno, Padre de las luces, que el objetivo final de nosotros eres tú. Y entendiendo eso, nos quitaremos tantas distracciones del corazón, tantos falsos anhelos que nos llenan de carga y, peor aún, de frustración por los que muchas veces también te pasamos factura. Ayúdanos, Señor, en tu precioso nombre, Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Queremos darle las gracias a Dani Willes. Ella es quien nos organiza, nos peina. Aquí en los créditos aparece su número celular. Pablo, muchas gracias a ti por todo y bueno, que la bendición del Señor nos acompañe siempre. Amén.